espectadores al tren. Gran viaje por Andalucía, de Málaga a Vélez, Málaga. Que cada pasajero conserve su entrada. Sí, todo comenzó en un tren. Discurría renqueante por la recién estrenada en 1908 línea férrea a través de la Axarquía malagueña. Pero uno de aquellos viajes humeantes llevaba a un pasajero extraño que miraba al mundo a 24 fotogramas por segundo. Se trataba de una vieja cámara de cine que aquel día de finales de 1909 soñó despierta y no se perdió detalle del camino que la llevó de Málaga a Vélez, Málaga. No fue una película más. Aquel día cobró vida otra Málaga, una Málaga de cine. El tren es uno de los elementos más importantes de final del 19, principios del 20. Tanto para traer y llevar personas como conocimientos, como ideologías, como absolutamente todo es la apertura, es un poco el internet de hoy en día, es la relación interpersonal y entre diferentes ciudades. Yo creo que si no se hubiera dado el ferrocarril, muy difícilmente el cine habría tenido la difusión y se habría establecido tan pronto. El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière realizan la primera proyección pública del cinematógrafo en el Gran Café de París. El público se sorprendía cuando un tren animado amenazaba con salirse de la pantalla. Apenas 9 meses después, ese tren, u otro parecido, hacía su entrada en el salón del Hotel Victoria de la malagueña Calle Larios. A todo tren, el cine llegaba a Málaga un 2 de septiembre de 1896 con una primera sesión en la que destacó el cuadro de la llegada del tren a la estación, según el diario La Unión Mercantil, cuyo primer, crítico lo reflejó así de impresionado. El espectáculo es admirable y sorprende la perfección con que se mueven las figuras. Sin embargo, los primeros rodajes en Málaga aún tardarían años en llegar. Por ahora no queda constancia de cámaras atrapando la fisonomía malagueña hasta aquel referido viaje del pionero operador Ricardo de Baños a lomos del vagón de la compañía Ferrocarriles Suburbanos de Málaga que recorría la Axarquía. En 2009 se cumplen 100 años de aquella tardía entrada de Málaga en la gran pantalla. La película, titulada así, De Málaga a Vélez, Málaga, se realizó por encargo de un singular cine de Barcelona, el Metropolitan Cinemaway, que estrenó la película la Navidad de 1909 con el siguiente reclamo: estreno de un viaje por Andalucía. El Metropolitan tenía la forma de un vagón de tren, y incluso la taquilla se tenía que pasar, tenían forma de billetes también las entradas. Se subía uno al cine y el cine no estaba quieto. Pues el mecánico, que era el Canudas, hizo toda una serie de elementos en el que daba la sensación de los traquetreos del tren al pasar por las vías. En realidad es todo una concienciación y unas sensaciones para el espectador de sentir este movimiento sin moverse del sitio. Algo que, claro, yo me imagino que para un espectador que no se ha subido nunca en el tren, como una atracción más. La sensación era la sensación de que alguien viajaba, y las filmaciones se cogían desde la parte delantera del tren o desde la parte delantera del tranvía. El encargo llegó a las oficinas catalanas de Hispanofilms, cuyo director artístico, Ricardo de Baños, ya había trabajado en otras 2 películas ferroviarias para el Metropolitan Cinemaway, Un paseo por Valencia en tranvía y la urbana e hipnótica Barcelona en tranvía.
sobre la película de Ricardo de Baños, de Málaga a Vélez, Málaga. Esta es una película que no sobrevive, como muchas películas del cine de los primeros tiempos están perdidas por incendios o por otros accidentes de la fortuna, o porque con la venida del sonido las películas mudas fueron consideradas ya no importantes y muchas fueron perdidas. Pero la película de Málaga, Vélez, Málaga era una película ferroviaria, o sea que era una película que mostraba un viaje de tren. Los trenes eran un gran poder industrial en la economía de Europa y los Estados Unidos también de esta época. Y una cosa en que invirtieron para ser una forma de advertimiento para viajes en ferrocarril era una cosa que llamaban Hales Tours, y había muchas compañías que imitaron a Hales Tours, pero Hales Tours fueron los primeros que hicieron esto. Y Hales Tours era una compañía cineasta y producían películas. El espectador entraba en una sala de cine, pero toda la sala de cine estaba disfrazado como un vagón de tren, y la pantalla parecía una ventana en el tren, y entonces las películas que se mostraban eran películas de viaje que se podían tomar en tren, y los operadores para Hales Tours fueron por todo el mundo subiendo en tren y rodando estos viajes de tren, y la idea era vender estos viajes a turistas que hicieran viajes como estas. El estallido de la Guerra del Rif provocó que Ricardo de Baños viajara a Málaga para embarcarse hacia Melilla a finales de agosto de 1909 para cubrir en Marruecos el histórico conflicto. Así fue como Baños se subió al tren con su cámara en la estación principal, en La Malagueta, junto a los actuales terrenos que hoy ocupa el Club Mediterráneo. Desde allí, la locomotora conocida popularmente como la Cochinita traqueteaba paralela al litoral buena parte de los 36 kilómetros de vía estrecha hasta Vélez, deteniéndose sin prisas en apeaderos y estaciones. Hoy nos resulta asombroso observar aquella misma Cochinita, pero rodada en 1954, permitiendo a la bella Maureen O'Hara escapar de los malos en el film Fuego sobre África, un antecedente con protagonismo femenino del género de espías a lo 007. Sus imágenes son el testimonio cinematográfico de aquel tren, ya que los fotogramas de Málaga a Vélez, Málaga se quemaron en un incendio que arrasó las oficinas y el archivo de la productora Hispano Films. Ese fuego nos robó aquellos primeros fotogramas rodados en Málaga. Pero hoy sabemos también que antes de llegar al viaje iniciático de aquella de Málaga a Vélez, Málaga, el imparable aunque incipiente tren del cine había pasado por estaciones que tenían la palabra Málaga en los títulos de crédito. Y la primera estación rastreada nos lleva precisamente hasta Lyon, a la fábrica de película de los hermanos Auguste y Louis Lumière. Corre el año 1898. Los hermanos franceses programan un cuarto viaje a España y envían a uno de sus operadores. Aquel cámara tenía destino Sevilla, y allí filma en la primavera un documental de sorprendente título, La malagueña y el torero. La malagueña y el torero, incluida en una serie titulada Danzas Españolas y rodadas a cámara fija en una sola toma, está muy lejos de ser una fiel recreación de la malagueña de baile o del flamenco, que son posteriores. Se trata de una danza de la escuela bolera que era la que se identificaba como danza española en el siglo XIX. Los actores interpretan un curioso cortejo entre dos toreros que pretenden a dos mujeres malagueñas. En todo caso, la película nos detiene en una de las estaciones que confirman la existencia de Málaga desde su título, En los albores del cine.
La siguiente parada de este tren de cine la hacemos en el archivo Jimeno, que contiene en los catálogos de un inquieto distribuidor pionero, George Mendel, la prueba de la existencia de una singular película fechada 2 años más tarde, en 1900, cuyo título también alude de manera inapelable a Málaga, Un bon verre de Málaga, una buena copa de Málaga, en alusión más que probable al vino con denominación de origen que ya la zarina Catalina de Rusia se encargaba de importar en el siglo XVIII. Es relevante que el mismo año de 1900 se publicase el reglamento de la Asociación Gremial de Exportadores de Vino de Málaga, garantizando el sello de nuestros vinos. Por eso es fácil pensar que aquella película aludía al caldo malagueño, o quizá planteaba una trama cercana a la ficción con un bebedor como protagonista, como ya hicieran los Lumière y Méliès con sus versiones de la película Una partida de cartas. Lo que sí sabemos con certeza es que Málaga estaba en su título. Málaga, que en 1905 volvería a convertirse en personaje de película para una cineasta aún por descubrir, que sigue siendo hoy la única mujer que ha dirigido su propio estudio cinematográfico, la parisina Alice Guy. Por encargo de la legendaria productora Gaumont, Alice viajó a España para grabar películas sonoras para un sistema novedoso de la casa francesa, el cronofón, y cintas mudas que la llevaron hasta Andalucía. En 1905, Gaumont mandó a Alice Guy con su operador de cámara Anatole Tiberville a España para rodar unas películas mudas y también películas cronófonas. Y después de eso se fueron a Sevilla. Y lo que querían hacer en Sevilla era encontrar una Carmen auténtica y hacer más películas cronófonas, sobre todo películas de bailes gitanas y de bailes sevillanas, de bailes andaluzas. Alice rodó lo que hoy llamaríamos un remake, una segunda versión de La malagueña y el torero de 1898, y lo hizo en 1905, en el patio de la Casa de Pilatos de Sevilla, coloreando después la película a mano y vistiendo al torero con un imposible capote verde. La versión de Alice Guy se incardinaba en varios cuadros de baile que ella tituló Danzas Gitanas. Al de La malagueña y el torero lo llamó originalmente marengaro, quizá aludiendo a la también malagueña y marinera palabra marengo. Alice no vino sola en este viaje, sino que la acompañaba el operador que se iba a hacer cargo de la delegación de Gaumont en España, Ricardo de Baños, quien unos años más tarde seguiría la ruta, como sabemos, de su maestra y rodaría la desaparecida De Málaga a Vélez Málaga. Alice Guy dirigió, escribió y produjo miles de películas. Al principio eran muy cortas, de 1 minuto, 2 minutos, luego 10 minutos, 15 minutos, y luego eran largas, de 1 hora a de 1 hora y media. Hizo 22 películas de largometraje. De todas esas miles de películas, hoy en día tenemos alrededor de 130. La historia de la pérdida de sus películas es muy común. Vemos el mismo ejemplo con Ricardo de Baños, que también hizo muchas películas y solo sobreviven algunas. Y es una gran lástima, es una gran pérdida. Y así fue llegando este viaje a su destino, aunque el tren del cine seguiría parando en Málaga en adelante. La prueba de ello son estas imágenes de la película Un día por Málaga, fechada entre 1913 y 1916 y realizada por José Gaspar. Una donación anónima ha acabado convirtiéndose en la primera película rodada en Málaga que sí conservamos. La Filmoteca de Andalucía afronta actualmente la restauración de sus imágenes, que nos descubren un paseo inédito por Málaga, desde el parque al recordado Cine Pascualini, pasando por las iglesias,
la todavía entonces poderosa industria malagueña, el mercado de Atarazanas y, como no, la estación de ferrocarriles andaluces. Vistas en perspectiva, resulta apasionante que ahora celebremos que detrás del traqueteo mudo de aquel viejo tren que iba de Málaga a Vélez Málaga, respiraba hace 100 años esta provincia llamada Málaga, vinculada al cine ya para siempre.